Génesis capítulo 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces vemos cómo Dios le habla a Noé. Es lo mismo que Dios quiere hacer con toda persona. Tener una relación en que Dios puede hablar y nosotros entender, porque ya entendemos su carácter. Entendemos su corazón, su deseo, cómo Él habla al ser humano y nosotros poder entenderle. Y le da una orden, dice: entra tú y toda tu casa del arca. Y le da la razón. Dice: porque a ti he visto justo. Entonces la salvación es para los justos, para que quien Dios ve que quiere hacer la voluntad de Dios y cumplirla en su vida, delante de mí. Entonces no es una apariencia, es lo que realmente somos. Eso es lo que se va a manifestar delante de la presencia de Dios para nuestra salvación. Delante de mí en esta generación. O sea, Dios siempre está viendo todo lo profundo del corazón del ser humano. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces le da una orden para con los animales, Dios pensando también en los animalitos. Aunque no tengamos una mascota, aunque no sea pues nuestro, como por decir así, nuestro hobby, el tener una mascota, vemos como el carácter de Dios aquí, sí, él quiere que los animales estén bien, que se salven, inclusive de lo que Él ya estaba planeando hacer con el ser humano, raerlo de sobre la tierra, dice la Biblia. Estaba pensando en los animalitos, por eso le dio la orden a Adán de que tomara de los animales limpios 7 parejas, 7 símbolo de perfección, 7 símbolo de lo bueno, de lo santo, de lo puro, de lo que Dios quiere guardar, preservar. Y le dio la orden así de los animales limpios. Y de los animales que no son limpios, solo una parejita. Mire la proporción tan grande. De los animales que no eran limpios también los quería guardar, porque son indispensables. Los animales que son, como por decirlo así, plagas. Dice que tomara una pareja, su macho y su hembra. Génesis 7:3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces vemos cómo Dios manda también de las aves que son de los animales limpios, de los animales para preservar la tierra, para que haya un equilibrio, para que esté bien la tierra. Dice que 7 parejas. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces dice que aún, como 7 símbolo de perfección, da el tiempo Dios en que va a hacer las cosas. Dice que yo haré llover sobre la tierra, y tengamos en cuenta que no había llovido sobre la tierra. O sea, era difícil creer esto, pero Noé, como era un hombre justo delante de Dios, un hombre de fe, le creyó a Dios. Y dice que haré llover sobre la tierra 40 días, o sea, nada más y nada menos. No había llovido, y dijo que 40 días seguidos, con sus días y sus noches. ¿Y para qué? Ya le estaba avisando a Noé: prepárese porque voy a hacerlo así, 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 avisándole a Noé. Para cumplirse también aquí en la palabra de Dios, que antes de él hacer algo sobre la tierra le va a avisar a sus santos amigos, los profetas o los justos o los que hacen el bien. Y dice que raerá sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que él hizo. O sea, él lo hizo, pero él mismo decide acabar. ¿Por qué? Porque dice que era de continuo el corazón de la gente solo hacer el mal. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces vemos cómo el corazón de Noé era un corazón muy obediente, un corazón que quería agradar a Dios, que quería hacer lo que Dios dijera. Entonces declara aquí que hizo lo que Dios le mandó, así de sencillo. Así de sencillo debemos ser nosotros para obedecer los mandatos de Dios, lo que Dios quiere.
Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces mire que aquí está contando cuál era la edad de Noé cuando Dios hizo este juicio sobre la tierra. Entonces vemos aquí cómo Dios quiere preservar al hombre en la edad que tenga desde que sea justo. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces vemos cómo Dios hizo el aviso en Noé y Noé le creyó. Sin haber visto, Noé tuvo fe y creyó en lo que Dios le estaba diciendo y lo hizo así, obedeció y entró en el arca, esperó y le dijo cuánto tiempo esperara a que bajara a la tierra. Entonces vemos cómo la obediencia trae una bendición grande. Génesis 7:8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos cómo Noé estaba obedeciendo todo al pie de la letra como Dios le estaba diciendo. Asimismo fue la bendición de haber sido guardado, de haber sido salvado. Cuando nosotros obedecemos así tal cual Dios nos dice en la palabra de Dios, cuando hacemos las cosas como Dios nos manda, se asegura en nuestra vida la bendición porque Dios es así. Dios no miente. Cuando Él dice algo, detrás de eso siempre viene una bendición. Génesis 7:9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces vemos cómo Dios iba diciendo y Noé iba haciendo, así como Dios le estaba pidiendo. Génesis 7:10. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, así como Dios había dicho, empezó a ocurrir. En el séptimo día, como Dios lo había dicho, era un diluvio, o sea, mucha cantidad de aguas, por eso le iba diciendo a Noé que construyera el arca, porque iba a flotar, porque iba a ser agua, en realidad lo que iba a caer, muchas aguas. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 16 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces vemos cómo en el año 600, casi siempre el 6 es símbolo de imperfección, de juicio, símbolo de falta de conocimiento, de entendimiento, faltante de muchas cosas. Entonces vemos cómo en el día séptimo fue que Dios reposó, en el día séptimo Dios siempre manda las mejores cosas. Está hablando de imperfección. El número 6 dice que en el año 600 de Noé, en el segundo mes, a los 17 días, o sea, Dios dio el tiempo exacto y así se cumplió. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces aquí está hablando de un abismo que hay debajo de la tierra de agua, que es el que al subir el vapor del núcleo de la tierra, que es calor, esa misma fuente de las aguas brotan hacia arriba. Se cree por un estudio que han hecho los científicos que llovió de las nubes hacia abajo y brotó de abajo de la tierra hacia arriba, y eso es lo que está diciendo acá, que fueron rotas todas las fuentes del abismo. Y dice que ahí las cataratas de los cielos, o sea, desde arriba, desde el cielo, las nubes fueron abiertas. O sea, cayó agua de arriba y subió agua de abajo. Entonces, Dios siempre quiere mostrarnos que Él primero dice cómo son las cosas y luego los científicos las comprueban. Les da permisito de comprobar que lo que Él habla siempre será verdad. Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así como Dios le había dicho a Noé, así ocurrió. ¿Para qué? Esto para que siempre comprobemos que Dios habla la verdad, que Dios no miente en ninguno de sus mandatos. Génesis 7:13.
En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vemos cómo Dios no solamente le da la bendición a Noé, también dice que entraron con él todas sus familias más cercanas, como para que volvieran a poblar la tierra. Veo yo que es el sentir de Dios aquí en este versículo, que Dios está pensando ya en restaurar nuevamente el ser humano, en volver a ser una nueva creación, que Dios siempre en nuestra vida está tratando de hacer cosas mejores, que está tratando de llevar al ser humano a algo mejor, sacar una raza que verdaderamente fuera obediente, y la sacó de Noé y de todos sus descendientes. Génesis 7:14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vemos cómo la palabra de Dios habla de que Dios ha creado mucha variedad. En la creación Dios hizo mucha variedad, y de eso quiere que nosotros disfrutemos, y así lo hizo para guardar los animales que él quiso guardar en el arca. Le dio la orden a Noé, y por medio de sus siervos hoy en día también se hace obedecer, habla por medio de la gente que él les da mensajes, por medio de sus mensajeros, dice la palabra de Dios, para que entendamos cómo es que Dios quiere las cosas, cómo es que Dios hace las cosas en todos los días. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne en que había espíritu de vida. Entonces vemos cómo Dios le dio la orden a Noé, Noé la hizo cumplir, y así fue salvado mucha criatura de la muerte, de la destrucción que Dios iba a hacer sobre la tierra. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Vemos cómo Dios había mandado, y cuando ya sintió que había sido obedecido en las cosas que él había mandado, dice la Biblia que el mismo Dios cerró la puerta. Entonces, ¿será que Dios es malo porque no permitió la entrada de otros más? Entonces yo pienso que Dios estaba avisando, estaba hablando por medio de Noé, estuvo haciendo entrar los animales que más pudo, pero ya, que hay un tiempo también para cerrar, que hay un tiempo para despedir, que hay un tiempo también en nuestra vida para ponerle fin a ciertas cosas. Entonces este fue el momento de cerrar la puerta. Ya había hecho Dios todo el trabajo de los 6 días en cuanto a la destrucción que iba a hacer, ya había anunciado, ya había hablado, ya había hecho toda su obra, entonces ya era necesario concluir. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Entonces vemos cómo se está cumpliendo aquí este versículo, todo lo que Dios dijo que iba a llover cantidad, y luego dice que el arca fue alzada de tantas aguas que habían, fue alzada de la tierra. Génesis 7:18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos cómo hubo tanta abundancia de agua, tanto, que dice que fue alzada la barca, y era grande en gran manera para guardar todas las especies, todos los animales, todo lo que Dios hizo. Era demasiado grande, pero era tanta la cantidad de agua que fue alzada la barca y flotó. Génesis 7:19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Entonces vemos cómo fue en gran manera, al compararlo Dios
dice aquí que todos los montes fueron cubiertos, o sea, iba a morir toda clase de animal, toda especie, solamente se salvaron los que estaban en el arca. Entonces, dice la palabra de Dios que hoy en día podemos nosotros ver que esto mismo ocurre con nosotros. Los que alcanzamos a subir en la barca que es Jesús, no vamos a ser ahogados por la palabra, sino que si aprendemos a meternos en esa barca que es Jesús, vamos a ser salvados, vamos a flotar. Las aguas no nos van a hacer daño, porque es mucha la cantidad de agua, dice en Isaías 55, que vengamos a tomar del agua gratuitamente. Y eso es lo que quiere Dios, que las aguas no nos hagan daño, sino que al contrario, nos edifiquen, hagan en nosotros la función que deben hacer, que nos calmen la sed, que nos limpien, nos purifiquen, que nos ayuden a estar limpios, pero no que en ningún momento nos afecte, como podría pensarse muchas veces que la palabra de Dios le afecta a una persona, lo puede enloquecer. Para nada, si nosotros tenemos la sabiduría para tomar de esa agua, siempre va a ser para nuestro bien, para nuestra salvación. Génesis 7:20. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Entonces deja un rastro aquí mostrando la palabra de Dios que no solamente tapaba los montes, había cierta distancia, cierta medida en la cual era cubierta la tierra después de haber pasado los montes, era mucha agua. Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Entonces vemos que el juicio de Dios no solamente fue para las criaturas, no solamente fue para los animales, fue también para la naturaleza porque sufrió mucho en gran manera. Y dice que todo hombre, o sea que Dios cuando quiere hacer algo y sabe que es para el beneficio del ser humano, lo hace, por encima de lo que el ser humano diga o piense o opine. Dios es el que tiene toda la soberanía sobre toda su creación. Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Está hablando de que toda criatura que respirara, espíritu de vida, que respirara, que tuviera vida, murió. Porque así Dios lo había determinado, para mostrar que siempre la palabra de Dios se va a cumplir. En todo momento se cumple a diario. Y así será por toda la eternidad. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces dice aquí, que aquí está contando, está resumiendo la historia de lo que pasó con el ser humano en ese tiempo. Y con las bestias, reptiles, con todo lo que tuviera vida, lo dice en un versículo anterior, pero aquí vuelve y lo confirma. Y dice que los seres humanos también que no estaban en el arca, todo lo que no estuviera en el arca iba a morir. Y así se cumplió. Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, era mucho tiempo lo que se tardó en bajar el nivel del agua, bajar. Fueron 150 días.